¿Qué onda amigos? ¿Qué onda moteros? Bueno moteros, en este momento me encuentro en el vecino país de Honduras. Específicamente estoy en un pequeño municipio, en una pequeña ciudad llamada Valle Ángeles. Ando con un grupo de amigos haciendo algunas diligencias acá en este vecino país de Honduras. Hemos recorrido otros municipios tales como el municipio de Talanga. Ayer estuvimos en ese municipio y hoy tocó en este día venir a visitar este municipio de Valle Ángeles acá en el vecino país de Honduras. Así que voy a dar un pequeño recorrido por algunas partes de este municipio para que conozcamos un poco de la tierra catracha, de la tierra de los amigos hondureños. Así que acompáñenme en este pequeño recorrido. Vamos a ir al parque y ver algunos lugares de interés. Así que amigos, bienvenidos en este nuevo video. Bueno amigos, aquí estamos en el parque de Valle Ángeles y tiene el mismo nombre que la ciudad, que este municipio, y vamos a dar un pequeño recorrido por el parque para ver cómo es el ambiente. Cabe indicar que este lugar, como pude observar cuando di un pequeño recorrido con algunos de los amigos que ando, se destaca por la artesanía. Prácticamente es como que estuviéramos en Mazatepe, en los lugares allá en Nicaragua de los pueblos blancos. Aquí destaca bastante la artesanía. Hay una gran variedad de kioscos y negocios aquí en Valle Ángeles. Aquí tenemos, miren, las 5 banderas. Las banderas de la hermana República de Costa Rica, Nicaragua, supongo que El Salvador, Guatemala y la República de Honduras. Buenas tardes muchachos. Buenas. Y aquí tenemos un poco de lo que es la artesanía catracha de los amigos hondureños. Todo lo que ellos ofrecen, aquí lo tenemos. Bueno, ¿cómo está, brother? Fíjate que yo soy de Nicaragua, ando con un grupo de nicaragüenses. Yo tengo un canal de YouTube. Y pues andamos viendo lo que es la parte de Honduras. Y ahora estuvimos en la parte de Cantarrana, se llama, sí, más o menos, Cantarrana, ¿verdad? Y he podido observar de que este lugar es parecido a un lugar allá en Nicaragua que se llama Mazatepe. Aquí destaca bastante lo que es la artesanía, ¿verdad? ¿No? Sí, es un pueblo que su mayoría de economía se basa en la artesanía. En la artesanía, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué lugares turísticos podemos tener opción aquí a visitar? En este, ¿cómo le llaman aquí? ¿Municipio, pueblo, ciudad? Sí, es un municipio declarado ciudad turística en el 2011. ¿Ciudad turística? Ajá, sí, ciudad turística, y es declarado uno de los 56 mejores pueblos del mundo. Ajá, ves qué interesante, yo hasta ahora sé eso, no sé. Sí, son uno de los 56 pueblos más bonitos de todo el mundo. Wow, sí. Ajá, sí. Es como que estemos hablando en Nicaragua, donde está el mirador de Catarina, que también es prácticamente un lugar turístico y también destaca lo que es la artesanía en el mirador Catarina. Hay una laguna de origen volcánico y es un lugar turístico donde llegan muchas personas de varias partes del mundo. Es como la laguna de Ometepe también en Nicaragua, que es bastante bonito. Ahorita andamos 600 nicaragüenses aquí en Honduras. Aquí estamos aproximadamente como 45 en un hotel que está ahí nomás. Claro, qué ¿verdad? Sí, andamos. ¿Va a haber un evento de uno de... Vamos a tener un evento ahí, no sé si te vinieron a invitar. Sí. Y todos están invitados, ¿verdad? Y yo, aprovechando de que, bueno, tengo mi canal de YouTube, quiero llevarme algo de la cultura de ustedes, los hondureños, porque no nos diferenciamos mucho porque somos centroamericanos, ¿verdad? Claro. Entonces quería llevar un poquito de lo que es la cultura que ustedes, los catrachos, tienen aquí. Bueno, mucho gusto, estimado. Mucho gusto. Y muchas gracias. Bye. Bueno, aquí platicando con el amigo, ¿verdad? Catracho, que nos decía de que una de las cosas que destacan aquí es el turismo. Y ojo con esto, muy interesante, de que dice que fue declarado una ciudad turística a nivel mundial. A nivel mundial, señores. Este es el pequeño parque. Me decían de que hay un mirador donde hay una laguna que está como a 5 minutos de aquí, pero está comenzando a brizar. Parece que quiere llover. También este otro aspecto bastante interesante, de que
aunque estés en verano, me decía uno de los pobladores de este lugar hace rato de que puede llover. Muy interesante, señores. Aquí tenemos este par de alas donde los turistas pueden venir y tomarse su fotografía para llevarse un bonito recuerdo. Aquí tenemos la mayoría de las tiendas de artesanía de acá de Valle Ángeles. Miren, muchachos, aquí tenemos la iglesia. Todavía no les sé el nombre, pero esta es una iglesia católica. Y ojo con este dato. Esta iglesia también me mencionaba una persona que es de origen, prácticamente de origen indígena. Recordemos que en el tiempo de la colonia, los españoles construyeron muchas iglesias y la arquitectura es similar a la iglesia que tenemos allá en Nicaragua, como por ejemplo la iglesia que está en Quesalhuaque, también en Telica, en muchos lugares que son de origen indígena. Aquí en el municipio de Valle Ángeles. Bueno, me acaba de decir aquí un amigo de este municipio que la iglesia se llama San Francisco de Asís. Pregunté si era permitido pues tomar un video, algunas tomas, y pues me dijeron pues que no había ningún problema. Y aquí tenemos la iglesia de San Francisco de Asís. Como podemos observar, muchachos, es una iglesia bastante pequeña. Una iglesia bastante pequeña y prácticamente aquí tenemos el altar. El altar, ¿verdad? Donde están las representaciones de los santos. Allá tenemos la bandera de Honduras y la bandera de la iglesia que está en el extremo derecho. Y las diferentes imágenes que los fieles católicos vienen acá, ¿verdad?, a venerar. Esta es la iglesia San Francisco de Asís. Yo voy a continuar con el recorrido por el municipio de Valle Ángeles. El otro municipio que tuvimos la oportunidad de visitar, pero no pude grabar porque como andamos en unas gestiones, pues el tiempo es lo que menos tenemos. Este municipio que está un poco más cercano a este se llama Cantarrana. Imagínense ustedes el nombre, qué interesante, Cantarrana. Yo imagino que las ranas han de cantar ahí en ese lugar, ¿verdad? Por el nombre. Y este se llama Valle Ángeles. Y el municipio donde nos estamos quedando está aproximadamente 50 kilómetros, un poco más de 50 kilómetros, y se llama Talanga, el municipio de Talanga. Estas son algunas de las calles de acá, de este lugar. Y si pueden observar, se mira nublado. Viene lluvia en este momento. Va a llover acá en este lugar en algunos minutos, tal vez en algunas horas. Puede ser que llueva. Miren, amigos, estoy con una amiga catracha. Por acá la tengo, ¿verdad? Hola, mucho gusto. Saludos para los nicaragüenses de parte de una amiga catracha. Me está diciendo... Cuando quieran regresar a este país, aquí los esperamos con mucho gusto para servirles. Nosotros aquí estamos en Valle de Ángeles, somos de aquí y los esperamos. Le estaba comentando al caballero que esta es una de las casas más antiguas de nuestro pueblo. Esta casa es del expresidente Marco Aurelio Soto. Está fundada como en los 1800 y algo. Lastimosamente que el día de hoy está cerrada. Pero adentro, en su interior, aquí se hizo más que todo el traslado de capital. Aquí se hizo una junta para hacer el traslado de Comayagua a Tegucigalpa. Lo que ahora Tegucigalpa es la capital de aquí de Honduras, antes era en Comayagua, pero lo trajeron aquí en esta casa, aquí lo debatieron y aquí se aprobó que lo trajeran de Comayagua a Tegucigalpa. Bueno, un dato muy interesante, ¿verdad? Como Nicaragua, muchachos, tipo Nicaragua. Recordemos que Nicaragua tiene muchos lugares que son antiguos, que son considerados patrimonio cultural de la nación. Y esta casa también debería, creo yo, de ser declarada patrimonio cultural de los hondureños. Porque como la vemos, es una casa antigua, ¿verdad? Y es un patrimonio
de los catrachos, de los hondureños. Bueno, yo voy a continuar con el pequeño recorrido que tengo por esta ciudad. Así que muchas gracias, amiga. Ya sabe, estamos aquí para servirles. Dígale a sus compatriotas que cuando quieran regresar o cuando quieran venir a Honduras, aquí los esperamos en Valle de Ángeles. Y mi nombre es Kenia Reyes para servirles. Bienvenidos cuando deseen venir. Correcto. Muchas gracias, Kenia. Bye, bye. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Nuestro recorrido por las calles de Valle de Ángeles. Miren, un pequeño restaurante, ¿verdad? Ya sabemos que aquí el fuerte de la comida, bueno, tenemos ahí pupusas y otros bocadillos que hacen aquí los amigos hondureños. Una característica de acá, de este lugar, es que está rodeado de montañas. Vean la neblina, cómo se ve, señores. Y el frío no es jugando, hermano. Ahorita estamos aproximadamente a unos 24 grados. Entonces pueden imaginarse ustedes a cuántos grados descenderá ya hablando en la noche o en la madrugada. Aquí tenés que traer obligatoriamente tu suéter y abrigarte bien por la noche. Ahorita estamos muy fresco. Esto me recuerda a los lugares del norte de Nicaragua. A los lugares del norte de Nicaragua, tales como Matagalpa, Estelí, Jinotega, entre otras ciudades que sabemos nosotros los nicaragüenses que son bastante heladas. Miren, señores, lo que tenemos atrás. Estoy en Laguna Lodge. Me explicaba a las personas que este es un lugar turístico donde vienen muchos turistas nacionales e internacionales a pasar y a degustar y sobre todo a disfrutar en familia. Vean qué tremenda esa estatua. Me decían que es hecha de madera y también tiene integrado lo que es metal y también partes de bronce. Qué tremendo, qué bonito este lugar, señores. Laguna Lodge. Le decía al que está administrando, miren, ahí andan algunos pececitos. Se pueden ver algunos peces dentro del agua. Me decía algunas personas, habitantes de aquí, y yo le decía a ellos de que es bastante curioso de que este lugar haya sido declarado un lugar turístico a nivel del mundo y que en Nicaragua nosotros no nos demos cuenta de que existe esta ciudad. Una ciudad donde destaca la artesanía y destaca este bonito lugar. Vamos a ir a ver algunos vehículos que son bastante antiguos. También me explicaba el joven de que se alquilan cabañas. Estas cabañas se alquilan. No me dio precio, ¿verdad? Como está atendiendo a un canal de televisión, no hubo mucho tiempo de platicar con él. Pero estas pequeñas cabañas, uno las alquila y puede quedarse un día completo. No solamente en el crucero tenemos flores llamadas Miraflores, aquí también en este lugar. Y aquí está esta belleza. Miren, señores, un clásico parecido a los que hizo Henry Ford en su momento. Un vehículo clásico. Y en efecto es el modelo T de Ford. El modelo T de Ford. Y aquí tenemos otro auto clásico. Todo esto es el lugar turístico, Laguna Lodge. Esta cabaña también la rentan. Un lugar turístico bastante bonito. Así que antes de irme de Honduras, quiero llevarme un bonito recuerdo de los amigos catrachos. Valle Ángeles, ahí tenemos el por qué se le llama Valle Ángeles, un lugar rodeado de montañas.
Miren amigos, miren chamacos, para los que les gusta refrescarse, pero ahorita como tenemos el clima en este momento súper helado, pues como que no conviene meterse a una piscina en este momento. Bueno mi gente, me despido de ustedes agradeciéndole haberme acompañado hasta el final de este video. Recuerden suscribirse, dejar su like, su comentario y compartirlo, que de esta manera, señores, vamos a llegar a más gente, más personas aquí en Honduras, allá en Nicaragua y en cualquier parte del mundo. Será hasta la próxima. Espero les haya gustado este video y muchas gracias.